veces pareciera, pero no. Soy mayor. Bueno, primero les doy la bienvenida. Ya, gracias por conectarse, por estar aquí, porque igual hay varios, más que ayer. Ya saben, al ingresar a clase, identificarse del chat, escriben su nombre, no es necesario el curso porque ya sé que es el segundo D, así que solo escriban su nombre en el chat para que queden registrados, por favor. Tengan a mano lápiz, cuaderno y las fichas de trabajo que han hecho hasta ahora, ya sean puntual al ingreso a clases. Al entrar, recuerden silenciar el micrófono. Si desean intervenir, lo activan ya o escriben en el chat. Respetamos las opiniones de los demás, ya en general de todos, y sean amables cuando quieran comentar algo, ya o cuando quieran dar alguna información o cuando algún compañero hable en general. El objetivo del día de hoy, bueno, es el aprendizaje OA8, aquí dice 10, me he equivocado, ya, que es formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos que sea coherente con su análisis. Ya, el indicador de aprendizaje es comprender un texto a partir de la relación entre fragmentos de este y sus conocimientos previos. Habilidad, interpretar y relacionar. ¿Y cuál es el nudo del aprendizaje? Relacionar textos y conocimientos previos. Primero que todo, lo último que yo vi en la clase, bueno, que tuvimos presencial con los que fueron ese día, estábamos al tanto de que creo estaban en la ficha 10. Quiero que me lo corroboren. Si realmente estaban en esa o habían avanzado más. Si alguien que haya estado en las clases online o presencial. Profe, creo que quedamos en las 10. En la 10. Ya sea que no habían avanzado más allá de la 10. O sea, supongo yo que claramente la 10 la terminaron. Ya. Antes de avanzar en la ficha que sigue, bueno, vamos a repasar un poquito la ficha 10. Si hay alguien que no la tiene, yo se las puedo compartir aquí. Ya se las voy a enviar las fichas que no tienen. Ahí les envié, esa es la ficha 10 para los que no la tienen, para que la puedan ver. Y les voy a enviar la 11. Después igual se las puedo compartir por WhatsApp. Díganme si aparecieron ahí en el chat, para que si es que la pueden ver o no. Ya. Ya, antes de avanzar en las guías, les voy a informar que el día jueves, durante la clase, van los que no han realizado la evaluación, ya final de las fichas, se va a realizar el día jueves, ¿ok? No se asusten porque en realidad son textos y está toda la información ahí, ¿ya? Para que no se preocupen, yo voy a quedarme igual la hora ahí con ustedes para que puedan responder. Ya, si tienen dudas, consultas, yo las voy a responder todas. Así que el día jueves se va a realizar la evaluación. Lo ideal es que se conecten
todos o traten de conectarse la mayoría para que puedan realizar la evaluación. Hay algunas niñas que lo habían realizado entonces en presencial, así que los que la realizaron presencial, en este caso no la van a dar porque ya la dieron, ¿ya? Yo el día jueves les voy a compartir un link de formulario donde ustedes van a rellenar y van a responder esta evaluación, ¿ya? Y eso les va a dar automáticamente al tiro el puntaje que obtuvieron y todo. Cuántas tuvieron buenas y cuántas tuvieron malas, ¿ya? Y como les dije, yo me voy a quedar toda la clase aquí con ustedes ese día por si tienen dudas o consultas o si les ocurre algún problema con el formulario. Con respecto a eso, ¿alguien tiene una duda? ¿Alguna duda? Que la pregunta al tiro. Yo no, profesora. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, si alguien tiene duda, recuerden conectarse el día jueves, ya a la hora. Traten de no llegar tarde para que así tengan su tiempito para poder eh, eh, ya no se preocupen. Sí, igual yo sé que de repente se demoran en conectar. Yo sé que de repente hay varios que les cuesta un poco conectarse. Entonces vamos a repasar un poquito la guía, eh, como les dije, la guía 10 y luego vamos a avanzar en la 11 que fue la que les envié. Ya. ¿Tienen la guía a mano? Ya. Entonces, la primera parte decía de la ficha que había que ejercitar la relación entre una narración y las experiencias previas. Esta pregunta es para ustedes. ¿Qué son las experiencias previas? ¿Alguien que me pueda decir o que me pueda comentar qué son las experiencias previas? ¿Alguien me puede comentar? Claro, algo que, más que algo que está a punto de suceder, es como sacar datos de algo que ya conocemos. Esas son las experiencias previas. Hacer recuento de repente, por ejemplo, cuando uno le pregunta, ¿qué saben de los poemas? Por ejemplo, ustedes van en su cabecita y hacen una relación y dicen, ah, los poemas son esto. Entonces ustedes ya tienen conocimientos previos sobre eso. ¿Ya? Esos serían entonces los conocimientos previos. Como sacar datos de algo que ya se sabe, algo que ya se conoce. Vamos a leer el siguiente fragmento entonces y vamos a solucionar el enigma como dice aquí. Dice, fósforos deportistas. 22 palitos de fósforos separados en dos grupos de 11. Su caja, casa habitual, se convirtió en el centro de la lucha. Uno de los integrantes prestó su cabeza marrón y comenzó el evento. 2-3 terminó la contienda. ¿Qué deporte practicaban los palitos de fósforo?
¿Alguien me puede decir qué deporte practicaban los palitos de fósforo? Fútbol. Fútbol, ¿cierto? Eso se da a entender, porque dice 22 palitos separados en dos grupos, ya de 11 en su caja. Los que no tienen esto, recuerden ir escribiendo en su cuaderno las respuestas, ya, si es que no habían hecho esto. Dice luego, lee el siguiente texto y luego responde las preguntas asociadas pensando en los pasos mentales que realizas para llegar a la alternativa que consideras correcta. ¿Ya? Supone que uno realiza diferentes pasos para poder llegar a una respuesta, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más adelante. Ser sabio. Un sabio cierta tarde llegó a la ciudad de Akbar. La gente no dio mucha importancia a su presencia, a sus enseñanzas, y sus enseñanzas no consiguieron interesar a la población. Incluso, después de algún tiempo, llegó a ser motivo de risas y burlas de los habitantes de la ciudad. Un día, mientras paseaba por la calle principal de Akbar, un grupo de hombres y mujeres empezó a insultarlo. En vez de fingir que los ignoraba, el sabio se acercó a ellos y los bendijo. Uno de los hombres comentó: ¿es posible que además sea usted sordo? Gritamos cosas horribles y usted nos responde con bellas palabras. Cada uno de nosotros solo puede ofrecer lo que tiene, fue la respuesta del sabio. ¿De qué creen ustedes que trata el texto que acabo de leer? ¿Alguien me puede comentar de qué trata el texto? ¿Por qué creen ustedes que el sabio, a pesar de que todos lo trataban mal, él los seguía tratando bien y dándoles buenas palabras? ¿Nadie quiere comentar? Pues yo no voy a preguntar. Porque era buena persona, profe. Porque era buena persona, ¿cierto? ¿Y las demás personas no eran buenas entonces? No, pues, por algo le decían cosas malas. Claro. Entonces vamos a ver más abajo. Dice, ¿qué quiso decir el sabio a la gente en el desenlace del relato? ¿Qué quiso decirles entonces? Si me estaban diciendo ustedes De que las personas son tan malas como las palabras que expresan. Claro, que ellos entonces eran tan malos como las palabras que expresaban. Es por eso que aún así el sabio, viendo que la gente era mala, él seguía expresando su bondad a través de las palabras que le daba, ¿cierto? Porque él entonces no era malo. Entonces el que expresaba, al no ser malo, expresaba bondad. Y ellos expresaban maldad con las palabras. Entonces sería la alternativa B. Entonces vamos a recordar las estrategias, ¿ya? Los que vayan entrando, los que entraron después, recuerden poner su nombre aquí en el chat. Entonces, ¿cuáles son las estrategias a realizar para poder comprender y responder la pregunta anterior? Respondiendo a la pregunta anterior, ¿qué pasos hicieron para poder responder la pregunta?
¿Cuál sería el paso 1? Leer el texto yo creo que sería el paso 1. Claro. O más que nada podría ser leer la pregunta y explicarla. Tratar de explicarla con las propias palabras. Podría ser una opción volver a releer el texto, releer la pregunta, explicarla, tratar de uno explicársela con las propias palabras para después poder avanzar. En el paso 2, ¿cuál sería el paso 2? Subrayar lo importante, ¿o no? Además de eso, hay otra cosa un poco más importante. En el paso 2 sí podemos subrayar, pero además deberíamos buscar cuál es el problema del protagonista. ¿Cuál es el problema que él tiene? ¿Ya? Para poder responder lo que sigue. La número 3, ¿cuál sería? Sería esa de sacar las respuestas que son como menos obvias. Claro, sacar las respuestas que son menos obvias, ¿ya? Y volver a releer la frase. ¿Cuál la frase expresada con el sabio? Y relacionarla con las alternativas que nos dan. Y aquí, como dijo la compañera, sacar las que no tienen mucho sentido, ¿ya? Para seleccionar las que son más relacionadas con lo que nos está preguntando. El paso 4. Queríamos en el paso 4. Después de haber leído la pregunta, haber releído el texto, haber buscado el problema, después de haber eliminado las que no podrían haber sido, ¿qué hacemos entonces si ya leímos la frase y la relacionamos con una de las respuestas? Marcar la alternativa correcta. Claro, respondemos la pregunta y en el 5 marcamos la alternativa. Bien. Entonces, con respecto al texto leído, haciendo obviamente la misma relación. ¿Por qué el protagonista reaccionó bendiciendo a la gente? Yo creo que la sé, ¿Por qué razón la sé? porque él realmente era un sabio y él, aunque se burlaran de él, él nunca mostró ser como ellos. Exacto, ¿cierto? Porque entonces realmente él era un sabio, nunca los insultó, nunca los trató mal, porque tampoco él hablaba de ellos sin saber cómo eran realmente. Entonces, diríamos que la sé porque él realmente era un verdadero sabio y actuaba con bondad todo el tiempo. Número 2, dice, ¿cómo interpretas la siguiente frase del relato leído? Cada uno de nosotros solo puede ofrecer lo que tiene. ¿Qué es lo que quiso decir el sabio con esto? ¿Qué quiere decir? Profe, esa ya la tengo lista yo. Y a ver, dígamela. Aquí cada uno es como las palabras las cuales se expresa. El sabio, aunque lo insultaron, él simplemente los bendecía, lo que da a entender que él no humillaba a los demás como el resto. Bien, ¿ve? Entonces lo que quiso expresar era que en realidad los malos
solo pueden ofrecer cosas malas, en este caso, palabras malas, que eran lo que decíamos más arriba. Entonces, como él era bondadoso y bueno, él solo ofrecía cosas buenas, ya en este caso, buenas palabras. Por eso dice que cada uno de nosotros solo puede ofrecer lo que tiene. Si uno es malo, solo va a ofrecer lo malo. Si uno es bueno, va a ofrecer lo bueno. Bien. La 3 nos pide relatar alguna situación que hayas vivido que conozcas similar a la del protagonista del texto. ¿Alguien quiere relatar alguna situación que hayan visto, que hayan vivido en general? Ninguna. ¿Nadie tiene ninguna? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Alguien que haya respondido eso? No es necesario que me den su nombre, sino que la lean solamente, o que hayan escrito. O si les ha pasado algo parecido. Si alguien los ha tratado mal y ustedes han respondido de buena manera. A mí hubo una etapa que a mí me molestaban, me decían cuestiones, pero ya después de tanto haberle dicho que me dejaran, a mí me dijeron que mejor me quedara callada nomás porque dicen que cuando te molestan en envidia, así que, yo me la creí, no, mentira. No, pero a mí sí me molestaron y después de tanto tiempo de decir que ya me dejaran y toda cuestión, mejor me quedé callada y no le hablaba así, pero bueno. Claro, a veces es mucho mejor quedarse en silencio a seguirles el juego, porque cuando uno les sigue el juego es peor. Y a veces lo molestan mucho más a uno porque ven que uno se enoja. ¿Ya? Sí, es una situación parecida, ¿ya? Claramente porque a él lo trataban mal, lo insultaban, le decían malas palabras, pero aún así él respondía y seguía respondiendo de buena manera o simplemente se quedaba en silencio. ¿Ya? Bien. ¿Alguien más que quisiera comentar? Nadie más. Entonces vamos a pasar a la última. Dice, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí en general, antes de la pregunta, qué aprendieron de esto o de este texto que se leyó? ¿Qué pudieron aprender? ¿Qué papel creen ustedes que juegan los conocimientos previos en la comprensión de un texto? ¿Son importantes los conocimientos previos o no? ¿O no sirven para nada? ¿Qué creen ustedes? ¿Sirven o no sirven? ¿Por qué razón sirven los conocimientos previos? ¿A qué nos ayudan? A comprender mejor el texto. Exacto. Permiten comprender mejor y más rápidamente un texto o un contenido que se esté viendo, o nos permiten responder una pregunta más rápido, más fácil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno va y busca en la cabeza y dice, esto yo lo vi, creo que esto yo lo conozco, yo sé que lo vi en algún momento. Entonces uno recurre a los conocimientos previos que uno tiene. Bien. Con respecto a esta guía, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta antes de pasar a la guía 11? La guía 11 se las envié aquí más arriba, pero se las vuelvo a compartir por si es que alguien no estaba cuando yo la envié.
La pueden descargar y la pueden ver, ¿ya? Para que la vayamos haciendo juntos y ustedes van trabajando en su cuaderno. Recuerden, cualquier duda, activan el audio. Entonces, aquí estaríamos con la ficha número 11, ya que esta ficha no, después se las voy a compartir igual por WhatsApp para que la puedan ver. Mientras tanto, escriben en el cuaderno, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Evaluar con fundamentos un aspecto de una narración. Aquí vamos a recordar el concepto de tipo de mundo narrado, ya leyendo la siguiente información. Pueden ir, voy a dejarles aquí un poquito la imagen para que la puedan ver y si quieren pueden escribir ya los tipos de mundo. Si decían ahí en el cuaderno, van escribiendo. ¿Qué son los mundos narrados y qué tipos existen? Ya, en las narraciones o en los cuentos hay distintos tipos de mundos que contienen distintos tipos de características. Ya, estos envuelven a los personajes y cuáles son las motivaciones o conflictos que estos tienen. Ya, este tipo de mundo narrado se refleja en el ambiente, en las costumbres de los personajes y en sus características psicológicas. Ya, existen diferentes tipos de mundo y vamos a ver algunos. ¿Esto lo conocían o no? ¿Conocían los tipos de mundo? ¿Lo habían visto en algún momento? ¿Se les viene algo a la cabeza con esto? ¿Los tipos de mundos son como los tipos de textos que hay o no? Va más allá de eso. Dentro de un texto, por ejemplo, o dentro de un cuento o de una novela, hay un mundo específico dentro de cada novela. Por ejemplo, tenemos primero el mundo cotidiano, que en este caso es el mundo en el que vivimos, natural, no hay seres fantásticos, no ocurren situaciones fuera de lo que se vivencia en la humanidad. Una novela común y corriente, por ejemplo, algún libro, una novela común, por ejemplo, de adolescente, ¿ya? Ellos viven en un mundo normal, no hay nada maravilloso, no hay nada fantástico, no hay criaturas, simplemente es el mundo común que se narra dentro de una novela. ¿Ya? Ese sería, en primera instancia, el mundo cotidiano. Luego está el mundo mítico, ya que en este caso, este tipo de mundo, dentro de un libro, se caracteriza por poseer dioses y seres sobrenaturales, ya que intervienen sobre el hombre y la humanidad. Es un mundo simbólico que busca normalmente expresar algún fenómeno o explicar algún fenómeno de la naturaleza. Ya, este tipo de mundo mítico lo encontramos normalmente en los mitos, ¿ya? Luego está el mundo onírico. De repente hay libros que tratan sobre el mundo de los sueños, por ejemplo. Si nos vamos a alguna película que hable sobre el mundo de los sueños, ¿conocen alguna? ¿Alguna película que hable sobre el mundo mítico? Que hable sobre dioses, seres sobrenaturales, que tienen, qué sé yo, poderes. ¿Conocen alguna película que trate sobre ese tipo de mundo, por ejemplo? Ya centrémonos por ese lado, como para entenderlo un poquito más. Ese de Alicia puede estar en el mundo de lo fantástico, ¿ya? Después vamos a explicar por qué. Por ejemplo, en el mundo mítico podría estar Thor, por ejemplo. ¿Vieron la película de Thor?
Él es un dios, ¿ya? Y dentro de su película, por ejemplo, intervienen seres sobrenaturales y en la primera película de Thor, él interviene ya en la humanidad, ya para salvar en este caso a la humanidad. Porque ocurre un fenómeno que se desata, entonces lo que él quiere hacer es salvar a la humanidad, ya porque él es el dios, él es un dios, ¿ya? Ese sería el mundo mítico. Mundo cotidiano, por ejemplo, una película común nomás, simplemente. Película común que habla sobre cosas que viven, no sé, las películas de adolescentes normalmente son de este tipo de mundo cotidiano, como decía anteriormente. Que una chica se enamora de un chico, pero no hay nada fuera de lo común, no hay nada fantástico, simplemente toca el tema. En el mundo onírico, como dije, es el mundo de los sueños y se presentan personajes como parte de un mundo irreal, ¿ya? O sea, el personaje entra a los sueños y tiene muchas vivencias dentro de estos sueños. Y todo rompe con la lógica. ¿Por qué? Porque en este caso es como lo interior del personaje. El mundo realista no es lo mismo que el cotidiano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se ambienta en un mundo apegado a la realidad de una época determinada. Por ejemplo, cuando hay películas ambientadas en, no sé, en el siglo XVIII o en la época de la Edad Media. ¿Ya? Eso sería un mundo realista. ¿Por qué? Porque es realista, o sea, se basa en la época, en cosas determinadas, en las costumbres, pero no de una época actual, sino que de una época más antigua. ¿Ya? Trata cosas del mundo y se apega mucho a la realidad de esa época y de ese año específicamente. ¿Alguna película de ese tipo que conozcan que le haya gustado o que hayan visto? Del mundo realista, que esté basada en, o alguna serie también que esté basada en una época antigua. And with Annie, sí. Esa serie, si se fijan, está basada, es de un mundo realista, ya, pero está basado en una época mucho más antigua, ya, en otro país, y bastante apegada a las costumbres y a las formas de concebir la vida de esa época en específico. Luego está el mundo fantástico, ya, que este sucede, por ejemplo, por eso iba a decir que Alicia era de aquí, ¿por qué? Porque el mundo fantástico muchas veces empieza desde lo cotidiano. Por ejemplo, si nos vamos a la historia de Alicia, Alicia estaba con su hermana leyendo un libro muy cotidianamente debajo de un árbol, ¿cierto? Y de repente ve este conejo blanco que rompe con toda esta lógica y lo empieza a seguir, cae por el agujero de la madriguera de conejos y aparece en otro mundo, que es completamente real, completamente fantástico. ¿Ya? Eso es fantasía. ¿Por qué? Porque rompe con lo cotidiano y rompe con lo normal. Esa es la gracia y por eso Alicia está dentro de este tipo de mundo, ¿ya? O por ejemplo, de repente, cuando está todo normal en la ciudad, todo está pasando común y aparece un monstruo gigante. Por ejemplo, Godzilla. Apareció de repente, no sé, estaba todo normal, la gente caminando por aquí y por allá, y de repente apareció un monstruo que llegó del cielo y empezó a matar a todos. Eso también es fantasía, ¿ya? La historia sin fin, yo sí lo conozco. ¿Por qué? ¿Qué otra película también de repente rompe con la cotidianeidad? Las películas normalmente, por ejemplo, de Avengers, rompen con la cotidianeidad. Porque están todo normal, qué sé yo, celebrando o pasando su vida y de repente llega alguien del espacio, llega un robot que los destruye todo, llega alguien que los quiere destruir y eliminar la mitad de la Tierra. Ya, eso es fantasía, eso es fantástico, porque de lo cotidiano pasamos a algo bastante irreal. Y como último está el mundo maravilloso, ¿ya? Este tipo de mundo tiene una lógica propia. Normalmente siempre tiene seres sobrenaturales o imaginarios.
Ya son todos esos que hablan de centauros, de duendes. Aquí podríamos entrar. ¿Vieron El Señor de los Anillos? ¿O la conocen, la película? ¿O El Hobbit? ¿Alguien la conoce o no la conoce? ¿Nadie conoce El Señor de los Anillos? Bueno, tienen como tarea buscar la película y ver. O ya vayamos quizás por otro lado. ¿Conocen Harry Potter? Ya, ya vamos por ahí. Harry Potter entraría dentro de lo maravilloso. Narnia también, ya, aunque Narnia está entre lo fantástico igual porque también empieza desde lo cotidiano. Ya, entonces digamos que dentro del mundo maravilloso dejamos a Harry Potter, ya porque tiene personajes como duendes, gigantes, hay magia, hay centauros, hay elfos, hay distintos tipos de personajes, ¿ya? Por eso es como un mundo que solo tiene como lógica por sí solo, no empieza desde ninguna base, sino que es un mundo completamente distinto, con cuentos de hadas, con todo este tipo de personajes, ¿ya? De aquí, algo que no entiendan, que quieran preguntar, pregunten nomás. Recuerden que pueden preguntar nomás si tienen dudas. No, hay muchos más, pero estos son los principales, ¿ya? Estos son como los más importantes y los que más se ven normalmente. El mundo cotidiano, el mítico, el onírico, realista, fantástico y maravilloso. ¿Ya? Hay otros, pero estos son los principales. ¿Escribieron algo de aquí o no? ¿O quieren escribir como para dejarles un momentito eso ahí? O bueno, que también les envíe la guía, en todo caso, aquí, si la pudieron descargar por el chat. Ya, espero. No hay problema, me avisan. Pueden seguir preguntando mientras tanto si tienen dudas. No, no tengo 15. Vamos a tratar de completar las dos primeras partes y lo demás después lo hacen ustedes, ya, y lo revisamos en la clase del viernes. Porque recuerden que, bueno, para los que entraron más tarde, antes que me olvide, el día jueves se va a realizar la evaluación ya de la asignatura. Es lectura más que nada, así que no se asusten. Comprensión lectora, durante todo yo voy a estar con ustedes. Ya mientras ustedes hacen esta evaluación, yo les voy a compartir un formulario Google que se los voy a enviar dentro de la clase, así que a las
a la hora que tenemos clase, la idea es que estén conectados al tiro, ya que tenemos clase a la misma hora el jueves a las 10:30. Ya, así que para que no se atrasen y le avisen a los demás compañeros que no se pudieron conectar, bueno, que ellos igual van a ver esta clase, que hay evaluación, ¿ya? Las personas que ya dieron, que creo que fueron 2 personas que ya habían dado la evaluación, ellos obviamente no la van a dar de nuevo, pero los que no la dieron tienen que darla, ¿ya? Entonces va a ser el día jueves a las 10:30. Yo voy a estar toda la clase conectada para que ustedes puedan preguntar si es que tienen dudas a medida que van resolviendo la evaluación, que va a ser a través de un formulario de Google. Ya yo les voy a dejar el link ese día, ya sea por WhatsApp, y se los voy a dejar también aquí en el chat de la clase. Para que no falten, por favor, y le avisen a los demás compañeros que va a haber evaluación el jueves. ¿Les quedó claro eso, cierto? ¿Puedo avanzar ahora? ¿De qué trata la Sí, prueba? profe. Es comprensión lectora. Ya van a ver algunos textos que van a leer y en base a esos textos ustedes van a ir respondiendo preguntas, así como se hacen las fichas. Ya la diferencia es que va a ser evaluado. No, pero es muy parecido a las fichas. Leen texto, resuelven preguntas de alternativa. ¿Ya? Y solo creo que hay una de desarrollo. A ver, déjenme corroborar. Sí, hay una de desarrollo y las demás son de alternativa. ¿Ya? Así que leen los textos que aparecen ahí, que no son tan largos, y responden las preguntas. Cualquier duda, yo las voy a resolver ese mismo día. Así que no se asusten, no es en sí contenido de las fichas, sino que más que nada es pura comprensión lectora, pura lectura. Y ahora sí, entonces voy a avanzar. Ya. Bueno, van a observar el siguiente afiche y se van a identificar el tipo de mundo narrado que se presenta y vamos a justificar la respuesta. ¿Ya? Observan este afiche. ¿Conocen esta película, cierto? Sí. Ya, las crónicas de Narnia, ¿cierto? Y la travesía del viajero del arca. ¿Qué tipo de mundo creen ustedes que pertenece? Considerando que tiene distintos tipos de personajes, que tiene dragones, que tiene un león que habla, que tiene una bruja. Podría, pero recuerden esta película en específico. ¿Vieron esta en específico? ¿O conocen esta en específico? ¿A cuál cree usted que pertenece? Que me dice que pertenece como a dos. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo mítico? Por poseer mundo, o sea, por poseer dioses y seres sobrenaturales. O sea, no dioses, pero sí seres sobrenaturales. En general, no. ¿Por qué? Porque en esta eh, no hay un dios específicamente. Si bien hay seres sobrenaturales o fantásticos, no, para que sea mítico, el dios, en este caso, o el ser sobrenatural, tiene que salvar a la humanidad. Ya, y en este caso los que salvan todo siempre son los jóvenes. Ya, los tres que quedaban ya para el final. Lucy, Edmond y
y los demás. ¿Ya? Ellos son al final caso. Ya, por eso en este caso no sería mundo mítico. Esta en específico, sí, pasaría a ser mundo maravilloso, porque si se fijan todo lo que pasa, bueno, si es que vieron esta película específicamente, todo lo que pasa durante la película, ya, o el libro, está narrado más que nada dentro del mundo de Narnia. Ya, hay una sola parte que es cuando entran por el cuadro y todo, pero es como lo único que hay común. Pero todo entra dentro del mundo de lo maravilloso, ya, porque lo que más se ven aquí, sobre todo, son los dragones, ya el dragón en el que se convierte el niño, y todos los personajes para formar en este caso, esta travesía y todo lo que sucede dentro de la película, ¿ya? Por eso en este caso sería mundo maravilloso, ¿ya? Para que ahí la respondan. Entonces el tipo de mundo de esta es maravilloso. ¿Por qué? Porque presenta la lógica del mundo maravilloso, porque contiene seres sobrenaturales, porque contiene seres fantásticos, no fantásticos, sino que seres de otro. No importa, lo escribe en el cuaderno. Ya, la guía yo la envié aquí más arriba. La voy a volver a dejar aquí de nuevo, si es que alguien entró después. Yo envié la guía recién, la guía número 11, que es la que estamos viendo. La pueden descargar ahí mismo de aquí, ¿ya? Ustedes la pinchan ahí el archivo que yo envié y la pueden ver. Y después igual se las voy a compartir al WhatsApp, ¿ya? Para que no se preocupen. Les voy a compartir igual la guía aquí por WhatsApp. Pero mientras lo escriben en su cuaderno la respuesta, entonces dije que el tipo de mundo era mundo maravilloso, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene seres sobrenaturales, porque tiene seres, digámosles así, fantásticos, como decía más arriba, centauros, duendes, seres imaginarios, hay dragones, hay muchos tipos de seres eh, que hacen este mundo de Narnia, ¿ya? Porque recuerden que todo en Narnia era maravilloso. ¿Respondieron eso, cierto? En el cuaderno ahí para que después la pongan en la guía. Sí, profesora, al menos yo. Ya. Los demás igual respondanla, que no se les queda ahí, o si no, pues van a dejar la guía a medias. Vamos a leer entonces el siguiente texto, ¿ya? Y vamos a responder las preguntas asociadas a el texto, claramente. Dice, el avatar que salvó la Tierra. Dice la mitología de la India que todos los dioses un día se volverían seres terrestres debido a la encarnación. Podían transformarse en personas, pero la verdad es que lo más normal era ser un animal. Así fue como el dios Vishnu salvó la tierra. Cuando Vishnu era un jabalí, ocurrió una terrible desgracia. Un gigante había capturado la tierra y producto de un gran diluvio la tenía sumergida. El avatar jabalí nadó hasta el fondo de las aguas, venció al malvado gigante y con su colmillo sacó la tierra a flote. De esta manera, nuestro mundo continuó siendo el lugar para habitar. ¿A qué tipo de mundo corresponde este? Este texto que yo acabo de leer, de acuerdo a lo leído, a lo que ustedes escucharon. ¿A qué tipo de mundo creen ustedes que? ¿Por qué dice usted que sería fantástico?
considerando que el texto habla de los dioses, habla de la mitología india, de un ser Dios que salvó. Yo digo que debe ser un mundo cotidiano. Cotidiano, eso pasa en la cotidianidad, que aparece un Dios que salva la tierra y se transforma en jabalí. O sea, mundo mítico que me había confundido. Sí, sí. Miren, ¿por qué es mítico? Porque si se fijan, cuando yo les dije más arriba, el mítico posee dioses y les dije anteriormente que estos dioses siempre salvan a la humanidad. Por eso les daba el ejemplo de Thor, ¿ya? Thor era un dios que vino a la tierra y que los terminó por salvar porque, bueno, si es que vieron la película primera, los salvó porque iba a ocurrir un desastre y la tierra se iba a destruir. Entonces él vino desde arriba, desde donde él vivía, desde el cielo, a salvar a la humanidad, ¿ya? O sea, eso lo convertía en un héroe. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen los dioses en el mundo mítico? Siempre tienen harta relevancia. ¿Por qué? Porque siempre un dios va a ser héroe, como Hércules, por ejemplo. Hércules, si bien no era un dios, era un semidios, igual salvó a la humanidad y se encargó de liberarlos y cumplir sus 12 trabajos para poder liberar a la tierra de cualquier maldad, ¿cierto? Y el texto nos habla de un dios de la mitología india. Pero déjate de prender el micrófono. Considerando que les dije también, y tengan bien en cuenta esto, que normalmente el mundo mítico se encuentra mucho en los mitos. ¿Alguna vez has leído algún mito sobre algo, sobre algún tema? El mito sobre la creación de la tierra, o en general, algún mito. Los mitos normalmente explican la creación de las cosas, ¿ya? Creación de dioses, creación de la tierra, un mito sobre la creación de los dioses griegos, qué sé yo. Entonces, el texto nos decía que en la mitología india existía un dios ya llamado Vishnu, o el avatar como le llamaban ellos, que un día salvó a la tierra de una terrible desgracia, ya porque un gigante se había robado la tierra. ¿Ya? Y él salvó con sus colmillos de jabalí, porque se transformó en un jabalí, porque ahí dice que normalmente podían transformarse en persona, pero lo normal era que estos avatars o estos dioses se transformaran en animales para proteger la tierra. Ya entonces él salvó la tierra, o sea que miren, hay muchas de ese tipo de películas que corresponden a o puede ser al mundo fantástico o a los mundos maravillosos, ya porque si se fijan normalmente en las películas de terror hay bastantes seres sobrenaturales, seres extraterrenales, son seres que no existen aquí, que en este tipo de mundo. ¿Ya? La pregunta entonces dice lo siguiente: ¿te parece que este texto refleja una visión mítica del mundo? Si estábamos hablando recién que sí, que era tipo de mundo mítico, ¿ustedes creen que refleja una visión mítica del mundo? ¿Por qué?
que si tiene una visión del mundo mítico. A eso me refiero. A eso se refiere la pregunta. Dice, ¿te parece que este texto refleja una visión mítica? Prestar. Mira. Bueno, como dijimos más arriba, refleja una visión mítica del mundo porque explica un fenómeno, explica algunas cosas sobre el mundo mítico, explica que, por ejemplo, hay un dios o que hubo un dios que los salvó, ya que sacó a flote, intervienen claramente y porque hay dioses que intervienen con la humanidad, ya que es lo importante de este tipo de mundo. Tiene que haber un dios que intervenga con la humanidad, ¿ya? Vamos a dejar hasta aquí. Yo igual les voy a enviar, chicos, la guía por el WhatsApp y aparte los que pudieron descargarla ahí, para que ustedes terminen de completar lo que falta, ya que no es mucho. Completen lo que, y el viernes lo revisamos. Ya recuerden conectarse el día jueves a la hora. Y eso, si alguien tiene dudas, puede preguntar ahora o si no, nos despedimos. ¿Alguien tiene alguna consulta? Faltan muchos, de hecho, todos faltan. Si los que hicieron la evaluación fueron solamente como 3 personas. ¿Ya? Así que el día jueves no se olviden conectarse a las 10:30. Traten de no llegar atrasados. Y eso, ahí les enviaré el link bien y también el link para que puedan responder la evaluación en este caso. ¿Ya? Así que si no hay más consultas, nos vemos. Ya los ingresé a todos por si acaso, a los que entraron a la clase. Así que nos vemos el jueves. No se preocupen, no se asusten con la evaluación porque tampoco es algo tan